presentarte las verdades y maravillas del reino de Dios. Ven y Ve llega hoy con un mensaje de poder y bendición para usted. Y ya con ustedes, Ven y Ve. Dios le bendiga y gracias por estar en sintonía de este su programa preferido, Ven y Ve, del Ministerio Betel Internacional. Gracias por su compañía y quiero decirle que vamos a tratar un tema, de esos temas bien interesantes en esta oportunidad. Vamos a hablar de las tormentas. Hemos hablado de tempestades y hemos dicho que son procesos que pasan en la vida de todo hombre y de toda mujer. Siempre, si usted es un hombre o una mujer inteligente, usted se dará cuenta que hay periodos o que ha pasado periodos en su vida difíciles, periodos, mi hermano, como de prueba, de angustia. Hay momentos difíciles en la vida de todo hombre y de toda mujer. Esos momentos en la palabra de Dios se conocen como tormentas, como tempestades. Y hemos dicho que hay tormentas que se levantan por causa de no hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente se levantan tormentas por no hacer la voluntad de Dios, también se levantan tormentas por causa de ir y obedecer la palabra de Dios. Usted dirá, bueno, ¿y entonces siempre van a haber tormentas? Claro que van a haber tormentas siempre. Siempre van a haber momentos difíciles en la vida, pero hay una gran diferencia. Cuando usted desobedece a la voz de Dios, Dios le levanta tormentas. Y yo le voy a decir algo. Si hay algo que es muy duro, muy difícil, es caer en las manos de Dios. Es estar pasando juicio por causa de que Dios se lo levante. Pero hay otras tormentas que se levantan por causa de hacer la voluntad de Dios. Y por ejemplo, le voy a traer un caso. Por ejemplo, un caso de desobediencia a Dios es el caso del profeta Jonás, que decidió no hacer la voluntad de Dios y, mi hermano, Dios le levantó una tormenta y hubo una pérdida total. Hay grandes pérdidas en la familia, en la casa, en la iglesia, cuando tenemos hombres y mujeres que no quieren hacer la voluntad de Dios, que se niegan a hacer la voluntad de Dios. Y si, dígame, ¿qué puede hacer usted cuando es Dios el que le está levantando juicio? Que Dios nos guarde de esa circunstancia. Pero hay tormentas, pues, que las levante el enemigo por causa de hacer la voluntad de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el Nuevo Testamento, tenemos la historia o la narración de un evento muy significante cuando Jesús da una orden, mi hermano, de hacer la voluntad, de ir y hacer lo que Él le manda hacer. Dice que se levantó una gran tormenta. Mira lo que dice el Evangelio de Marcos. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. En Marcos 4:37. ¿Se da cuenta? Jesús ha tenido una gran reunión de bendición. Mire, hay unas 5,000 personas a las cuales Jesús atiende, ¿verdad? A las cuales Jesús alimenta, tremendos milagros. Es decir, Jesús tuvo un culto poderoso, tremendo. Al finalizar esa reunión, con grande bendición, 5 panes y 2 peces pudieron en las manos de Cristo y Cristo dándoselos a los discípulos. En manos de los discípulos ocurrió un milagro poderoso de multiplicación. Y aquellas 5,000 personas, más mujeres e hijos, pudieron ser alimentados. Y luego, mi hermano, Jesús despachó a la gente a su casa. Mire, qué hermoso que la gente fue a recibir de Jesús. Y fueron alimentados en lo espiritual y en lo natural. Se saciaron, dice la palabra de Dios, y después de que se saciaron, Jesús los envía a la casa. Y los discípulos vienen a Jesús y les dice, bueno, Señor, nosotros también hemos estado por aquí, ¿verdad? 3 días. Y pues, gracias por atendernos, gracias por contar con nosotros. Y Jesús les dijo, un momento, ustedes no van a ningún lugar. La gente se puede ir, pero los discípulos se quedan. Así que por favor, vayan a recoger todo lo que sobró.
limpien el lugar. Y después de que terminen, vienen a mí. Y hermano, los discípulos cogieron unas canastas y fueron a recoger todo lo que había quedado. Dice la Escritura que regresaron con 12 cestas, 12 canastas de pan y de pescado que había sobrado, que la gente no había podido alcanzar a comer. Mire, quiero decirle que vale la pena ser discípulo. Siempre Dios aguarda algo para usted, si usted es un discípulo del Señor. Así que vinieron y le dijeron: Señor, hemos terminado, el lugar está limpio, tenemos 12 canastas. El Señor dijo: muy bien, ahora vamos a la barca y crucen al otro lado. Los discípulos dijeron: Señor, no nos vamos para casa. No, ustedes no. Ustedes son hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio. Si usted es un hombre y una mujer que está dispuesto a pagar el precio en la iglesia donde Dios lo tiene, seguramente que todos los hermanos, cuando se van, usted se queda ayudándole al pastor. Seguramente antes que los hermanos lleguen a la iglesia, usted está temprano orando y arreglando y teniendo todo listo para recibir a los hermanos, porque ese es el trabajo de los discípulos. Así que, mi hermano, dijo Jesús: suban a la barca, remen y nos vemos en el otro lado. Y los discípulos, pues, mi hermano, dijeron: aleluya, amén, vamos a hacer lo que tú nos mandas a hacer. La gente se fue para la casa, todos se fueron para la casa excepto los discípulos, que se montaron en la barca y comenzaron a remar, mientras Jesús, dice la Escritura, se fue a orar. Mi hermano, ellos comenzaron y a remar y con dirección al lugar donde Jesús les había mandado. Y quiero decirle que cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, seguramente se van a levantar tormentas, se van a levantar tempestades, se van a levantar obstáculos, porque, mi hermano, es a través de estos procesos que Dios nos ayuda a ser hombres y mujeres de fe. Cuando tenemos desiertos, cuando tenemos obstáculos, cuando tenemos tempestades, es cuando verdaderamente sale el hombre y la mujer de fe que Dios quiere ver en nosotros. Así que, mi hermano, dice la Escritura que cuando los discípulos se subieron a la barca y empuntaron y se enfilaron para llegar donde Él les había dicho que llegaran, dice que se levantó una gran tempestad, de manera que la barca se hundía. No nos cambie. Vamos a regresar en una breve pausa. El Ministerio Betel Internacional ofrece los servicios del Campamento y Centro de Actividades Betel, localizado en un pintoresco y hermoso lugar de Nueva York. Facilidades para todo tipo de actividades de iglesias, ministeriales, familiares, campamento de jóvenes, niños, damas o caballeros y retiros. Para información en detalles, llame al teléfono 973-596-1300. Gracias por continuar en sintonía de su programa preferido, Ven y Ve. Estamos hablando de las tormentas, estamos hablando de las dificultades, estamos hablando de esos tiempos difíciles por los que todo hombre y toda mujer pasamos en la vida. Pero hay una gran diferencia entre una tempestad, una tormenta, que se te levante por hacer lo que Dios no quiere que hagas, por no dedicarte a hacer la voluntad de Dios, y hay otras tormentas que se levantan por causa de hacer la voluntad de Dios. Estamos hablando de un momento donde los discípulos han recibido una orden del Señor de ir a la otra ribera del mar, y, mi hermano, se levanta una gran tempestad, se levanta un viento contrario, y dice la Escritura, mi hermano, que los apóstoles tuvieron temor, estaban atemorizados, era medianoche, estaban tratando de llegar a la otra orilla, el viento se los impedía, era un viento contrario, era una tempestad contraria, mi hermano, que dice que casi anegaba la embarcación. Mi hermano, yo creo que a todos los que en algún momento hemos recibido un llamado para hacer la voluntad de Dios, nos hemos encontrado en
serias dificultades, nos hemos encontrado con unos obstáculos terribles que aparentan, mi hermano, que no los podemos solventar. Aparentara, mi hermano, que no vamos a poder llegar al otro lado. Aparentara algunas veces que lo más fácil sería desanimarse. Pero, óigame, cuando usted ha recibido la orden de Jesús, cuando el Señor mismo ha aparecido a su vida y le ha dado una orden de ir y hacer su voluntad, mi hermano, usted necesita tener confianza en el Señor. Usted necesita tener fe. Usted necesita declarar que en contra de lo que aparente, en contra de lo que sus ojos puedan ver, hay un poder detrás de una orden, hay un poder detrás de lo que usted va a hacer, de la misión que Dios le mandó a hacer. Hay un poder que usted no puede ver, a menos que usted lo ponga a prueba. Porque en los momentos difíciles, en las tormentas, es cuando verdaderamente Dios, el Señor, está pendiente, viendo a ver cuál va a ser su actitud en medio del problema, en medio de la vicisitud, en medio, mi hermano, de la tribulación. ¿Cuál va a ser su actitud? Si Dios te mandó a levantar ese ministerio, ¿por qué tienes tú que declararte vencido simplemente porque se te levantó un obstáculo? ¿Por qué, mi hermano, si Dios te envió, si Dios te dio la orden de ir a esa ciudad que está perdida, si Dios te mandó, ¿por qué tú quieres ahora sucumbir porque hay una muralla, porque hay un obstáculo que no te deja pasar, o porque hay un viento contrario que se levantó contra ti? Tienes que ser un hombre de fe, tienes que ser una mujer de fe, porque si Dios te dio la orden de levantar esa radio, si Dios te dio la orden de levantar ese edificio, si Dios te dio esa orden de ir y plantar una iglesia en ese lugar, tú no dependes de tu fuerza, tú no dependes de tus medios, tú no dependes de tu capacidad intelectual, tú no dependes de tus amistades que te puedan ayudar, tú no dependes de la economía que puedas tener, tú dependes de esa palabra que Él te dio. Si fue Jesús el que te envió, mi hermano, mi hermana, no dudes. Mira a los apóstoles en este momento. Viento contrario, un viento recio, el viento levanta unas olas terribles, están asustados, es de noche, están en oscuras. Óigame, podemos sentirnos en esa misma situación. Podemos sentir, mi hermano, que no sabemos para dónde vamos. Podemos sentirnos que hemos perdido la dirección. Podemos sentirnos, mi hermano, que vamos a sucumbir, que vamos a perecer, que no tenemos esperanza. Pero mira, cuando ya el hombre, porque nosotros tenemos esa naturaleza de pelear por nosotros mismos hasta que ya no podemos. Por eso me encanta el orden de Dios. Dios dice que en la creación, que fue la tarde y la mañana un día. Imagínese, quiere decir que cuando usted ya está cansado, cuando usted ya está saliendo del trabajo, cuando usted ya no tiene fuerzas, es cuando Dios empieza a trabajar. Mi hermano, cuando los discípulos estaban cansados, cuando ya los discípulos habían peleado toda la noche, dice que en la cuarta vigilia apareció el Señor. Y ellos estaban tan agobiados, tan cansados, que algunos creyeron que estaban viendo un fantasma. ¿Qué pasa cuando usted se agota? ¿Qué pasa cuando usted se ha empeñado tanto en pelear con sus fuerzas? Mi hermano, usted puede tener confusión. Pueden venir momentos en que usted no sabe si está haciéndolo bien o no lo está haciendo bien. Pero qué bueno que tenemos a un Dios que nunca se olvida de la orden que Él nos dio, de la palabra que Él nos dio. Así que en medio de aquella turbación, en medio de aquel cansancio, de aquel agotamiento, porque estamos hablando que vienen de 3 días de estar ministrando. 3 días habían estado ministrando a la multitud, estar atendiendo a la multitud. Luego, mi hermano, antes de caer la noche, el Señor les da la palabra para que crucen a la otra orilla.
vienen agotados, han estado remando toda la noche, han estado queriendo salvar la barca y su vida toda la noche, y a veces llegamos a momentos, mi hermano, donde nos sentimos agobiados, donde nos sentimos exhaustos, donde nos sentimos cansados por la obra de Dios. Es normal, pero cuando ya nosotros perdemos las esperanzas, cuando ya nosotros decimos ya no hay salvación, algo sucedió y apareció Jesús caminando sobre las aguas a la cuarta vigilia, imagínense, casi a las 6 de la mañana, cuando estaba amaneciendo, aparece el Señor, dejándonos saber, mi hermano, que Él siempre está en cuidado de nosotros, que Él siempre está pendiente de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que si hay tormentas en el camino, que si hay obstáculos en el camino, y por obedecer la orden que Él te dio, se te levantan, tienes que confiar, porque cuando tú menos esperes, cuando tú creas que ya no hay salida, que ya no hay para ti salvación, va a aparecer el Señor y va a cambiar todo esa tormenta y va, mi hermano, a poner en tu vida, va a poner un día claro, va a venir un amanecer bello a tu vida. Solamente tienes que confiar en Jesús. Él siempre está pendiente de nosotros. No nos cambien, ya regresamos. Continuamos con su programa Ven y Ve del Ministerio Betel Internacional y quiero darle gracias por estar en sintonía de su programa. Estamos hablando de las tormentas, estamos hablando de esos procesos difíciles, de esos momentos difíciles que ocurren en la vida de todo hombre y de toda mujer. Tormentas que se levantan por causa de la desobediencia a Dios, por causa de pecar, por causa de hacer lo que a Dios no le agrada, unas tormentas donde hay pérdida tremenda. Y hay otras tormentas que se levantan por causa de hacer la voluntad de Dios. Hablamos de esta tormenta que se levanta a los discípulos cuando Jesús les da orden de ir al otro lado. Pero también hay otro evento, mi hermano, en el Evangelio de Marcos, que es totalmente diferente, que también nos puede dar luz en este tema que estamos tratando, que es sobre las tormentas, las tempestades que se levantan en la vida de todo hombre, de toda mujer que ama a Dios. Dice el libro sagrado en el Evangelio de Marcos, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En el Evangelio de Marcos, verso 4, verso 37, tenemos este relato, donde, mi hermano, los discípulos están en medio del mar y dice que se levanta una gran tempestad. Claro, ellos iban, la orden que Dios les había dado, iban ellos a una área donde nunca un judío había llegado. Estamos hablando del área de Gadara. Los gadarenos eran gentiles, hombres, mujeres, pueblos que se dedicaban a criar cerdos. Y usted y yo, pues sabemos que para los judíos, criar cerdos o estar en contacto con cerdos, pues los hacía inmundos. Así que aquella región estaba totalmente olvidada. Nadie, ningún judío, ningún sacerdote, ningún fariseo se atrevía a ir a aquel lugar. Pero Jesús había dado una orden de ir a aquel lugar. Y mi hermano subió con sus discípulos a la barca y dice que se acostó a dormir ahí en el barco. Y de pronto se levantó una gran tempestad que dice que casi hundía la barca. Estos hombres, muchos de ellos expertos pescadores, hombres que habían dedicado toda su vida a pescar, conocedores, mi hermano, de todo lo que podía pasar en el mar y con una experiencia total grande, me imagino que comenzaron a hacer lo que ellos habían aprendido. E inmediatamente empezaron, me imagino, a sacar todo el agua que las olas estaban llevando al barco.
empezaron a sacar todo el agua con sus propios medios, empezaron, me imagino, que bajaron la vela, me imagino que guardaron los remos, hicieron todos los procedimientos de seguridad que ellos habían aprendido en toda su vida. Pero al ver que nada de lo que ellos hicieron, hermano, calmaba o amainaba la tormenta, pues entonces se fueron donde Jesús y despertaron a Jesús, que dice la Escritura que iba durmiendo. Imagínense, qué tremendo el hombre de Dios. Ni las tormentas, ni los vientos le pueden quitar el sueño. Qué hermoso que pudiéramos tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, hermano, dice que venía durmiendo, y me imagino que se venía dando una clase de descanso de esos tremendos, y los discípulos vinieron asustados y lo despertaron y le reclamaron y le dijeron: Señor, es que tú no tienes cuidado de nosotros, estamos hundiéndonos, ayúdanos. Dice la Escritura que Jesús se levantó e inmediatamente reprendió a los vientos, y dice que inmediatamente se hizo bonanza, todo el viento se calmó, mi hermano, la tormenta amainó, se desapareció totalmente y apareció el sol. Óigame, y a mí me sorprende, porque Jesús, cada vez que estaba dando una lección a sus discípulos, al final usted puede entender cuál era la razón. Y Jesús les dice algo, pero muy importante. Mire lo que Jesús les dice. Mire, escuche bien. Jesús les dice: hombres de poca fe. Hermano, ¿es normal la desesperación? ¿Es normal el temor en medio de una tormenta? Sentimos, mi hermano, que Dios nos ha abandonado. Sentimos que a nadie le importa lo que estamos viviendo. Sentimos, mi hermano, que todos nos dejaron, que nos abandonaron. Y sentimos que nadie más nos puede ayudar, y que estamos peleando nosotros solos contra un problema, contra una vicisitud, contra una difamación, contra una tormenta que te han levantado. Mi hermano, es normal que peleemos, es normal que luchemos con nuestras fuerzas, pero Dios nos ha dado autoridad. Él nos ha delegado una autoridad, mi hermano, y yo quiero decirte que si tú le sirves al Señor, tú tienes autoridad para calmar esas tempestades. Tú tienes autoridad para pararte en el nombre del Señor y decirle a ese problema: se acabó. Decirle, mi hermano, a esa depresión que ya basta. Tú tienes la autoridad. Yo te exhorto en este día, mi hermano, mi hermana, que si tú en tu vida se ha levantado una tormenta, uses la autoridad que Dios te ha dado y repréndela en el nombre de Jesús, y serás un hombre y una mujer libre. Te bendecimos en el nombre del Señor y te pedimos que si no tienes a Cristo, que lo reciba en tu corazón. Él te ama con amor eterno. Dios te bendiga. Ven y Ve ha concluido por el día de hoy, pero no pierda de sintonizarnos de lunes a viernes cada semana de 4 a 4:30 de la tarde por este canal. Te esperamos en nuestro próximo programa Ven y Ve. A nombre del Ministerio Betel Internacional, que Dios les bendiga. El Ministerio Betel Internacional ofrece los servicios del campamento y centro de actividades Betel, localizado en un pintoresco y hermoso lugar de Nueva York. Facilidades para todo tipo de actividades de iglesias,
ministeriales, familiares, campamento de jóvenes, niños, damas o caballeros y retiros. Para información en detalles, llame al teléfono 973-596-1300. Vamos a celebrar un día más de victoria en la presencia del Señor. Venir a celebrar aquí en Betel, dando gloria y alabanzas al gran Rey. Un regocijo, bandera y danza.